estamos de vuelta y hoy queremos que Dios nos hable. Mire, a veces uno como pastor anhela tanto ver crecer espiritualmente y en estatura, como dice la Biblia, hasta ser semejantes a Cristo, a las ovejas. Uno sabe que una oveja que no lee la Biblia, uno sabe que una oveja que no ora, uno sabe que una oveja que no predica a Cristo, que ni siquiera le cuenta su testimonio a las personas, es una oveja que nunca crece. Es posible que ni se vayan al mundo, es posible que se queden hasta en la iglesia, pero, perdón la expresión, pero queda uno como vegetando y Dios no te hizo para eso. Diga, a mí Dios no me hizo para vegetar, vamos, dígalo, a mí Dios me hizo para ensancharme, a mí Dios me hizo para ensancharme, amén. Y Dios quiere que te ensanches, Dios quiere que te ensanches y que le creas al Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, porque creo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos, hermanos. En Isaías 54 dice, no lo haga de forma triste, hágalo con alegría. Vea lo que dice Isaías 54:1, dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Es posible que usted tenga 50 años de conocer a Cristo y nunca ha dado a luz un alma. Y diga, ¿seré yo maestro? ¿Acaso eso tiene que ver conmigo? ¿Me va a mí? Entonces tú vas a decir, regocíjate, oh estéril. Bueno, pero si eso ha pasado, hoy Dios te dice que te regocijes. ¿Por qué? Porque dice, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, ha dicho Jehová. Y vean el verso 2, diga, Dios me está hablando. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Vea la orden, se lo voy a pegar con Mateo 28. La orden es, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentado, sino que te olvidarás de la vergüenza de su juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Ahí hay un llamado muy profundo, hermano, y es ensancharte. Hoy hicimos una visita a una persona que vivía en un condominio de lujo allá en Escazú y me decía Paula, ¿cuánto me gustaría vivir de esa manera? Y yo le digo, bueno, es que Dios quiere que nos ensanchemos, pero hoy no voy a hablar de ensanchamiento material, porque yo veo que es como lo único que le interesa a la gente. Uy, sí, amén, amén, que Dios me dé plata y que Dios me dé dinero para bendecir la obra. Y al ratón ni eso hacen. Estoy hablando de un ensanchamiento espiritual, de que te sacudas. Vamos, sacúdete la pereza, sacúdete el miedo, sacúdete el temor y sacúdate el yo, porque eso no nos deja crecer cuando vivimos solo para nuestros problemas, nuestros familiares, nuestras situaciones, nuestras necesidades, y nunca estamos pensando en el muchacho que está enfrente de casa, en la señora de a la par, en el señor de a la par, y por eso no crece. Por eso yo tengo gente que me decía, hermana Mariela, yo tengo 40 años de ser cristiana y no hablo en otras lenguas. O sea, gente que no ha querido crecer. Yo sí. Bueno, hermana, pero evangeliza. No, yo no.
Yo no. Ahí cuando en mi iglesia dice, pasan la ofrenda para misiones, yo he hecho 1,000 pesitos, 2,000. Imagínense, hermano, ¿cómo vas a sostener un misionero con 1,000 pesitos? Por lo menos hay gente que dice, bueno, yo no voy, pero voy a sacar una ofrenda pesadita para sostener un misionero allá en la China o en la India. ¿Me comprende? Hay que ensancharse. Tú tienes que quitar esas limitaciones porque Jesús no lo dio por opción. Jesús lo dio por mandato. Ahora sí, váyase a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Amén. Mateo capítulo 28 dice, vamos a leer desde el verso 16. Es una orden de Jesús. ¿A cuántos les interesa lo que Jesús nos ordenó que hiciéramos? Porque Jesús dijo, el que me ama, ¿cuántos aman al Señor? Mi palabra guardará y mi Padre le amará. Miren, les voy a contar una historia antes de entrar en esta. Conozco un hombre con un gran llamamiento. Un hombre que cuando predicaba, muy sencillo, porque no fue ni a 3er grado, apenas sabía leer y escribir. Pero cuando ese hombre predicaba y hablaba de la semilla de mostaza, el hombre sabía de lo que estaba hablando. Y lo comparaba con la semilla del café de Costa Rica. Y lo comparaba. Un día le pregunté, hermano, ¿por qué si usted predica tan rico, tan delicioso? ¿Por qué usted no ha ido a predicar? ¿Por qué usted no sale? ¿Cuánta gente está deseando oír sus prédicas? Y él me contestó muy soberbiamente. Él me dijo, porque a mí Dios no me ha mandado. Wow, yo ni quise discutir. ¿Para qué vas a discutir con el necio? Que Dios no te ha mandado. ¿Y qué pasó con Mateo 28? ¿Qué pasó con Mateo 28? Donde no es una opción, es un mandato del Señor. Déjeme decirle que esta persona ya murió y partió con el Señor, gracias al Señor. Pero cuando Él llegue al tribunal de Cristo, Él va a haber deseado haberle hablado, por lo menos a su familia, por lo menos a sus hermanos, bueno, Él trajo un hermano a Cristo, por lo menos a sus primos, a tantos que no conocieron de Jesús y que le hubieran escuchado porque eran tan campesinos como Él, pero que solo a Él lo hubieran escuchado. Qué tremendo, porque es que hay gente que solo te va a oír a ti. Hay gente que no quiere a Rodrigo. O sea, no es que no lo quiere, sino que no quiere que sea Rodrigo quien le hable. Espera que sea yo. Pero hay otra gente, y aún dentro de la iglesia, que cuando tienen problemas, yo le digo, Rodrigo, vaya donde ella, porque esa persona a mí no me escucha, pero a ti te va a escuchar. O sea, hay gente que es para cada uno, y yo lo comprendo, yo ni me resiento ni nada. Si usted se siente más cómodo contándole un problema al pastor, pues vaya al pastor. Si usted, hay gente que no, hay gente que más bien tengo que estarlos enseñando que no sean tan mamitis. Pero lo que quiero decirles es, ya es tiempo de dejar el biberón. Pablo dijo, basta el tiempo pasado para hacer lo que no agrada a Dios. Y él dijo que ya no seamos como niños bebiendo leche, sino que tenemos que aprender a comer carnita. ¿Quién quiere comer carnita? Amén. Dice el mandato de Jesús. ¿Quién le está hablando? ¿La pastora o le está hablando Jesús? Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Por qué ellos se fueron a Galilea? Porque Jesús les había ordenado que los iba a ver en Galilea. Él les mandó a decir, el ángel les dijo a las mujeres, dile a los discípulos y a Pedro que los veo en Galilea. Eso fue lo que Jesús les dijo. Por eso los 11. ¿Y dónde está el 12? Ya se había ahorcado, que era Judas. Ya él se había ahorcado. Entonces quedaron solo 11. Entonces dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
Y cuando le vieron, se imagina qué emoción. Ellos estuvieron al pie de la cruz, viéndolo morir, lo vieron desangrarse, lo vieron gritar: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo vieron entregar el espíritu. Lo vieron morir, lo vieron ser bajado de la cruz, lo vieron ser puesto en el sepulcro y ahora lo veían vivo, porque Él está vivo. La muerte no lo pudo retener. Cristo está vivo, Él está vivo. Y Él le dijo: váyase, allá me les presento. Se los pudo haber hecho una reunión ahí cerca del sepulcro, que lo vieran los guardas, que lo vieran los demás, pero seguramente no convenía, no me lo ha revelado el Señor. Pero les dijo: los veo en Galilea. Les dio el nombre del monte y de todo a dónde los iba a ver. Amén. Y dice que cuando le vieron, le adoraron. Aleluya. Cuando le vieron, le adoraron. Ya no quedaba duda de que Él era el Hijo de Dios. Ya no quedaba duda de que Él era el Mesías. Le adoraron, lo habían visto morir y ahora lo veían vivo. Y solo se postraron y adoraron. Y es a lo que yo llamo: quien ha tenido un encuentro personal con Cristo debe ser un adorador. Debe hacer lo que Él quiera. Porque si Él lo hizo todo por ti, tú le vas a dar todo a Él, porque eres su discípulo. Esto no era para los fariseos, esto no era para los saduceos, no era para los escribas, no era para los herodianos, no era para el pueblo que lo oyó, a quien Jesús sanó, a quien Jesús alimentó. No, esto era para los que habían decidido ser discípulos de Jesús. Esa es la diferencia. Hay gente que no desea ser discípulo, y si tú no eres discípulo, ¿qué eres? Porque eres discípulo de otro. Se lo digo, que cuando uno no le sirve a Dios, le sirve a otro. Porque o eres hijo de la luz o eres hijo de las tinieblas. No, ¿quién dice? Me diría un joven que me está viendo: yo soy así, a mí es que esas cosas no me gustan. Bueno, puede seguir metiendo cabeza, pero déjeme decirle que Jesús dio órdenes a ellos de que fueran se me prensó en el pelo, que se fueran a Galilea, y ellos lo hicieron así. Y es que cuando usted obedece, ese es el detalle, hermano. Es que el Señor me dijo que hiciera Madres Unidas en clamor, pero ¿cómo? ¿De dónde? Y yo limpia, y a mí nadie me conoce, ¿cómo lo voy a hacer? A mí no me importó, yo obedecí. Y ahora, cuando se frustró la del 3 de mayo que teníamos para este año, el Señor, yo dije: no se puede hacer. Yo lo hubiera hecho, pero usted sabe, Señor, que no se puede hacer. Él me volvió a hablar en julio y me dijo: muchas madres están desesperadas por sus hijos. Levanta otra vez Madres Unidas en clamor. Entonces yo me metí en ayuno y oración y le dije: Señor, para hacer ayuno, para hacer Madres Unidas en clamor presencial, usted me tuvo que enseñar. Ahora me vas a tener que enseñar cómo hacerlo virtual. Y yo estoy sorprendida. Hoy estuve en ese estudio y vi, estaba Arled, estaba Don Edwin, estaba Olmin, un equipo lleno de gente experta, entendida en estudios, en cámaras, en grabaciones, en sonido, dispuestos a servir para Madres Unidas en clamor. Oh, mi Dios, yo digo: Señor, los llamaste a ellos aunque son inconversos, porque si la iglesia no se dispone, Dios usa lo que sea. Y les diste orden y me dijeron: cuente con lo que sea. Si ocupa micrófonos, aquí hay. Si ocupa internet, aquí hay. Si ocupa poner una mesa, yo se la pongo. Si ocupa un conector, yo se la pongo. ¿Quiere que le cambie el piso?
Así, hermanos, pero eso viene por la obediencia. Yo les digo que no hay nada más lindo cuando Dios te dice, ve y tú vas, o cuando Dios te dice, no vayas y tú no vas. Es que ya yo no iba a ir, pero ahí se pusieron a decirme y me convencieron. No lo permita, porque usted tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén, amén. Usted está aprendiendo algo hoy. Dígame si usted, mándeme un mensaje y dígame que usted está aprendiendo algo hoy. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ahora toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Qué interesante eso. ¿Por qué? Porque Jesús es el Dios y Señor de todas las cosas. Pero Adán le había entregado las llaves del reino al diablo cuando pecó. Porque el pecado hace que le entreguemos las llaves de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestras finanzas al diablo. Por eso no debemos andar en pecado. Y Adán lo hizo. Pero Jesús fue a la cruz y anuló el acta de los decretos que decía que estábamos condenados para la eternidad. Y Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La quitó de en medio, la clavó en la cruz y exhibió a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahora Él dice, ahora ya nada te estorba. Toda potestad, todo poder ahora tengo, porque ya lo gané. Ya compré a la humanidad otra vez. Lo único que la humanidad tiene que hacer es creer en mí. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora ya Jesús les explicaba, ya aquí no hay nada de que ustedes tienen que vivir en la ley para ver si acaso se salva. Ahora yo he ganado su salvación, yo he ganado su sanidad, yo he ganado su bendición, yo he ganado su liberación. Yo la fui a comprar a la cruz del Calvario. Por tanto, dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Qué palabras más poderosas. Y les dijo, por esto que yo hice en la cruz del Calvario, por esto que yo tengo ahora todo poder, toda potestad en el cielo y en la tierra, por esto ir. Está el verbo ir en imperativo. Si él le hubiera dicho, vayan por favor a ver si pueden, no, era una orden, era imperante. Ir y hacer, también está el verbo en imperativo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No era lo que ellos habían aprendido en el judaísmo. En el judaísmo solo existía el Padre, ni hablaban del Espíritu, ni hablaban de Jesús, pero ahora Dios les da una revelación de la Trinidad y les dijo, id a ser discípulos. Es obligación tuya hacer discípulos. Es la obligación tuya agarrar a una persona y ayudarla a caminar en Cristo hasta que sea madura y esté también ella agarrando a otro para ganar a Cristo, y así se va expandiendo. ¿Qué leímos en Isaías 54? Expande el sitio de tu tienda. Pero ¿sabe qué es lo que la gente le llama expandir? Señor, que Dios me dé muchas casas. Señor, que Dios me dé mucho dinero. Señor, que Dios me dé un marido. Y cuando las que tienen un marido, Señor, que se lo lleve. Hermano, eso no es expandirse. Porque le digo que todo lo que usted gane en esta tierra, si no lo pone a los pies de la cruz, todo lo habrá dejado inútilmente en esta tierra. Nadie, por más dinero, por más millones, por más carros, por más casas, por más palacios, si no los puso al servicio
de Dios, usted perdió su vida. Los minutos corrieron, usted se levantó y corrió y ganó y fueron a vender y vendimos acá y mañana a la mañana amanece el carro y el repuesto vale el doble de lo que usted se ganó ayer. Porque así vive la gente que no ha entendido, que no tiene esta revelación. Pero cuando usted se preocupa por las cosas del Señor, usted tiene hasta que sobreabunde. La Biblia dice: dad y se os dará. Y se refiere a dinero, sí, pero también se refiere a dar el mensaje de salvación, a dar palabras de poder, a llevar el evangelio. Tienen que conocerlo. Yo conocí un hombre, recuerdo que cuando estaba en escuela dominical, yo era una nurse en escuela dominical y todos los versos me los aprendí así, y yo rapidito y llegaba y los repasaba y los volvía a repasar, y cuando llegaba el sábado de la clase le daban un premio al final del cuatrimestre o del trimestre a la que más se hubiera sabido versos, y yo me los aprendía y habían unos chiquillos que competían conmigo por aprenderse más, pero al final yo me gané el premio y me entregaron un libro que se llamaba El hombre que tú debes conocer. Ese fue el premio. Y yo dije, wow, qué libro más interesante. Y cuando lo leí, era un evangelio del Señor. No me acuerdo si era Lucas, Marcos, Juan o Mateo. No lo recuerdo y no quiero mentir. Pero eso es lo que yo quiero que usted haga. Yo quiero que usted le diga a alguien: tú debes conocer a Cristo. Cristo cambió mi vida. Desde que yo tengo a Cristo, soy una mujer llena de paz, llena de gozo. Yo he tenido dificultades, pero no las tengo yo, las traigo a las cruces. Que he estado enferma y ni siquiera ya me llevan al hospital porque me pongo muy mala. Yo me encierro, ni le digo a nadie, en mi cuarto y empiezo a declarar la palabra y a declarar la palabra. Y usted hubiera esperado, yo hubiera esperado que el Espíritu Santo con solo orar me sanara, pero el Espíritu Santo hizo las cosas como Él quiso. No me sanó ahí en el cuarto, me tuvieron que llevar al hospital. Pasé peripecias, pero ahí en un pasillo, ahí esperando que hubiera una camilla, con muchísimo dolor, ahí le adoraba. Por la llaga de Cristo soy curada. Te alabo porque te llevaste esta enfermedad, y ahí le adoraba. Tuvimos que salir de ese hospital, buscar otro, porque nunca me pudieron atender en el hospital donde estaba. ¿Y qué pasó? Me llevaron a otro hospital. Ahí el Espíritu Santo hizo que me trataran como una reina. Me atendieron, me operaron, hermanos. Pero yo me seguía sintiendo mal. Pero yo confesaba: diablo mentiroso, por la llaga de Cristo soy curada. Ya Cristo me dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. No tienes potestad de enfermarme. No me voy a morir, porque yo tengo largo camino por caminar. Eso me dijo el Señor. Así que esta enfermedad no es para muerte, sino para que Cristo sea glorificado. Tenía que ir a predicar a los 3-4 días a Ocala, en Orlando, y yo no me componía, me vomitaba, no podía ir ni al baño, me desmayaba, y seguía alabando y adorando al Rey, y declarando: tú me dijiste que fuera a Orlando, yo no sé, yo voy a ir, porque usted a mí no me ha llamado ni por teléfono para decirme que no vaya, pero usted desde marzo me había dicho que yo iba a ir a Orlando, así que aquí voy, aunque sea enferma. Paula no me quería dejar ir, nadie quería que yo fuera, pero yo tenía una orden de Dios. Esa es la diferencia, cuando usted ha entendido lo que Dios te pide. Y cuando yo iba en el avión, todos se saben esta historia, quizás habrá alguno que no la haya oído, pero yo me sentía tan mal que no tenía fuerzas ni para orar, y sin embargo declaraba la palabra, aunque no hacía oraciones tan fuertes ni tan guerreras ni nada. Si acaso me quedaba un hálito de vida, y yo le dije al Señor: Señor, voy en este avión
por obedecerte, porque solo tú sabes cómo yo me siento. Y me metí en el abrigo y ahí me puse a llorar, hermanos, me sentía tan mal, tan descompuesta, tenía 4 días de haber sido operada, me había ido muy mal, había perdido mucha sangre. Y todo lo que el diablo planea contra uno. Y ahí en ese avión, el Espíritu Santo, sabe que yo he aprendido que Dios habla mucho en los aires. Yo le digo que volar y andar en los aires, hay algo especial en la oración ahí. Yo tengo que estarme agachando porque las lágrimas se me caen cuando estoy viajando y Él me habla y Él me consuela y Él me da instrucciones y cosas tan lindas pasan, no sé, hay algo especial ahí. Y ahí vino la voz de Dios que me dijo, te devuelvo todo lo que perdiste. Y yo llorando le dije, Señor, ¿me vas a devolver mi amor por ti? Porque, hermanos, yo me sentía tan mal y tan débil que yo no tenía oportunidad ni para orar, apenas lograba confesar la palabra. Y el Señor dijo, eso nunca lo has perdido. Hermano, es impresionante, hermana, que Dios no solamente me sanó, Él me puso un intestino nuevo, Él me puso una vesícula nueva, un estómago nuevo, Él sanó las úlceras que se me habían hecho en el estómago, Él las cerró, las cicatrizó, porque cuando obedeces a la palabra, Él me dijo, tienes que ir allá a predicar, y allá fui. Pero pastora, tenía miedo, claro que tenía miedo, si estaba casi descompuesta, claro, iba a ir a predicar a una iglesia que no conocía casi a nadie, solo conocía a 4 personas, pero era una iglesia grande que han llevado a Daniel Ríos, que han llevado a los grandes predicadores y ahora estaban haciendo un congreso donde empezaba con un pastor de Wisconsin, y luego con unos pastores de Puerto Rico, 4 predicadores predicando a la vez, y cerraban el congreso preparado por años con Marielo Solórzano. Y Marielo Solórzano no valía ni un 5 de lo mal que yo me sentía. Pero cuando él me dijo, ve y predica, yo obedecí. Por eso dice en la Biblia, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso está en Marcos capítulo 16. Y estamos leyendo Mateo 16:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. O sea que usted les habla de Cristo, los pone a recibir a Cristo y luego después cuida que vayan al bautismo y luego usted cuida de que ellos reciban el bautismo del Espíritu Santo hasta que lo vuelve un discípulo. Amén. Dice, enseñándoles a quienes, a los que usted va a ir discipulando, que guarden todas las cosas que os he mandado, toda la palabra. Pastora, pero yo ni he ido a estudiar. Bueno, pero agarra el evangelio y empieza a parábola por parábola. O sea, el Espíritu te va a ayudar porque Él es nuestro ayudador. Y dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo desea que tú hagas discípulos. Hoy quiero hablarte de parte de Dios. Pastora, pero en tiempo de pandemia yo creí que me iba a dar una palabra de esperanza. Te estoy dando una palabra de esperanza. Esta pandemia se puede alargar hasta 1 año más, 2 años más. No lo sabemos. Y tú no puedes perder ese año. Es el tiempo de hablar a otros de Cristo. Es el tiempo de mandar un audio a una persona y decirle, ¿cómo estás? Estoy orando por ti. Cuando tengas un tiempito me avisas para hablarte, para llamar a saludarte. ¿Y cuál saludo? Es ¿cómo estás? Dios le bendiga. ¿Y qué ha pasado? Tú tienes a Jesús en el corazón. Es que ya le contó las miles peripecias que está pasando. Bueno, quiero presentarte a alguien. Jesús
A Él se le dio toda potestad en los cielos y en la tierra. Y Él se llevó la enfermedad. Él se llevó la crisis financiera. Él se llevó las maldiciones. Él se llevó los demonios, los venció. Venciendo a todo principado y a toda potestad. Empieza a predicar de Jesús. Empieza a hablar de Cristo. Porque te extenderás a la izquierda y a la derecha. Y a ti, mujer, que hace días vengo pensando en ti. Tal vez no tienes muchos años de estar en un culto cristiano. Siempre te habías llamado católica, pero tú has decidido por Cristo. Déjame decirte que Dios te ha escogido para que prediques la palabra del Señor. Es tiempo que la prediques. Dios no le tenga miedo, así como otras veces no le da vergüenza decir las cosas a voz en cuello. Ahora no te va a dar vergüenza hablar de Cristo. Que te critiquen, pues dice la Biblia que tengamos por sumo gozo el padecer a causa de Cristo. No se preocupe, siempre habrá quien diga que usted no hizo las cosas bien. Usted viene y regaña a un discípulo porque hizo algo incorrecto y después dura 2-3 meses siguiendo que está resentido por lo que el pastor le dijo o por lo que la pastora le dijo, en vez de decir qué bueno, una persona que me ayuda a formarme para llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Pero hay gente que no quiere crecer. Hay gente que soy yo, primero yo, segundo yo. Oren por mi hijo, oren por mi hija, oren por mi nieto, oren por mi negocio, oren para que Dios me revele cómo hago dinero, oren para que Dios me revele. ¿Por qué no le pides al Espíritu Santo que te revele? Pero también, ¿por qué no le pides al Espíritu Santo que te ayude a hacer discípulos? La Biblia dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús lo hizo así. Jesús lo hizo. Jesús andaba con sus discípulos y los enseñaba. Ellos vieron cómo Jesús echaba fuera demonios. Ellos vieron cómo Jesús andaba enfermo. Ellos vieron cómo Jesús predicaba a tiempo y fuera de tiempo. Ellos lo vieron a cada instante. Jesús vino a esta tierra, sí, a morir en una cruz. Ese era el motivo principal. Pero antes de eso, dejó discípulos. Antes de eso dejó discípulos, y no solo 12, porque en el aposento alto quedaron 120. Después el Padre permitió que viniera una persecución tan grande contra los cristianos que los pobres cristianos se tenían que cambiar de pueblo para no ser encarcelados o matados por predicar a Cristo. Y eso, ¿sabe lo que hizo? Que se tenían que pasar de Heredia a Alajuela, pero llegaban a Alajuela a predicar a Cristo. Ya de por sí le habían predicado a los de Heredia, ahora seguían con Alajuela. La persecución llegaba a Alajuela, pues los tuvieron que ir a Punta Arenas. En Punta Arenas hablaban de Cristo. ¿Entiende? En todo lado donde iban extendían el reino. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que quieres que te diga? Que Dios te va a dar mucho dinero y que te va a caer 5 lingotes de oro. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Además, que cuando hacemos discípulos, Dios ha prometido en su palabra. Él ha prometido: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y leemos Mateo 10:24 y nos vamos. Mateo 10:24. Jesús enseñando a ellos que tienen que depositar, que tienen que discipular, y dice, verso 23, vamos a leer. Jesús les anunció que iba a ser duro. Les dice en el 22, les dice: y seréis aborrecidos de todos. No va a ser fácil predicar a Cristo, pero quiero decirles, si me preguntas, pastora, quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, que usted haga discípulos. Pero pastora, no era que me casara y que jugara en casita y que felices para siempre. No, yo no sé si eso será una añadidura para tu vida, pero estoy segurísima que la voluntad de Dios es que usted haga discípulos. Pero ese no es solo para los pastores, no. Los pastores enseñamos a la gente a ser discípulos.
pero no es solo para nosotros. Amén. Y dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere, oiga qué lindo, mas el que persevere, ¿qué haciendo? Predicando, porque Jesús les dijo que fueran a predicar y les dijo que iban a venir tiempos muy difíciles. Si usted lee todo Mateo 10, como Jesús les está enseñando a los discípulos y los instruía y los enseñaba con palabras y con demostración, con palabras y con demostración y con el ejemplo de su propia vida. Y les dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Ve? Usted ya no lo dejaron predicar en esta casa, pues se va para otra. Ya no lo dejaron predicar en este barrio, pues se va a otro. Pero usted no puede dejar de fungir, de hacer para lo que fue creado. Fuiste creada y creado para ser discípulo a todas las naciones, hablarles a otros. Jesús cambió mi vida. Ay, yo era una gran borracha, yo era una gran bailarina, yo era una gran fumarola, yo era una gran peleona. Yo era una mujer enferma, un hombre enfermo, pero Cristo cambió mi vida. Yo fui un pervertido, yo fui esto, sí, pero el tiempo pasado. El que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué linda la palabra de Dios, a mí me emociona, la disfruto, la saboreo. Y dice, cuando se os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Dice la Biblia que nosotros no podemos llegar a ser más que Cristo, pero sí podemos ser semejantes a Él. Amén, qué hermoso, qué lindo. Yo disfruto estos temas, yo disfruto. Yo a veces me ponía bien regañona en la iglesia. Ellos me decían peinar, pero hermanos, viera cómo desea uno que la gente cambie. Es que hay gente que solo está pensando en cuánto me gano, está pensando en qué como, está pensando en qué negocio me sale. Y usted, varón, joven, con llamamiento de Dios, un evangelista de Dios, y has votado y dejado botado el evangelismo por andar detrás de 5 y pesetas. Al final te cerraron el zipper y ni 5, ni pesetas, ni evangelismo. Porque cuando había libertad de predicar era cuando podías ir a todo lado a predicar a Cristo. ¿Se acuerdan que empecé hablando de eso antes de que empezara el culto? Todo tiene un tiempo. Hoy tenemos libertad en Costa Rica de hablar de Cristo. Parece que esta libertad nunca se va a terminar, pero pudiera ser que un día se termine. Y desearías ir a una iglesia y no puedes. ¿Por qué? Porque hoy no hay libertad para ir a una iglesia. Y si vas, tienes que ir como la momia o con traje Teletubbies, porque puede ser que en ese culto salgas contagiado. Pero cuando no teníamos virus y nos abrazábamos y llorábamos en esos ayunos y en esas vigilias, hacíamos cadenas poderosas, tú estabas ausente y te perdiste ese tiempo y esa oportunidad. Yo doy gracias a Dios que estuve en todos los cultos, que estuve en todas las vigilias, que estuve en todos los estudios. Bueno, sí, pero usted era la pastora. Sí, pero me pude haber delegado. Hágalo usted, Jenner, hágalo usted, Junior, hágalo usted, Marjorie. Y yo ni llego. No, Señor. Yo, aunque delegara, yo llegaba. Yo no era la que predicaba siempre en los grupos de jóvenes, es más, casi nunca. Pero ahí estaba. Porque esos grupos de jóvenes me los deseo hoy y no los tengo. Por eso es que hay que aprovechar el tiempo. Hoy el Espíritu Santo te habla y te dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Damos gracias a Jesús por su palabra. Quiero que ores conmigo. No sé si hay alguno que me dice, pastora, yo quiero empezar a hacerlo. Ore por mí, porque dice la Biblia, ¿cómo irán si no serán enviados? ¿Quién quiere que yo ore para que usted sea enviado a predicar? ¿Quién quiere? Levante su mano, porque hoy voy a orar por ti. Si hay alguno que necesita reconciliar con el Señor, este es el momento. Dígale, Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que he sido un egocéntrico, que solo he pensado en mí, que lo único que me interesa es tener bendición financiera. Padre, hoy me arrepiento, Padre, por todas las veces que dejé que otros pecaran y no lo impedí, y más bien yo participé de ese pecado. Padre, perdona mis propios pecados, mis malos deseos, mis malas, palabras, mis malos pensamientos, Padre. Lávame con tu sangre preciosa, límpiame de toda mi maldad. Quiero hacer a Jesús el Señor de mi vida, y yo seré su discípulo, y quiero parecerme. Si Jesús predicaba, yo quiero predicar. Si Jesús oraba, yo quiero orar. Si Jesús sanaba enfermos, yo quiero ir a orar por los enfermos, aunque sea por teléfono. Si Jesús resucitaba muertos, yo quiero resucitar muertos. Yo quiero libertar cautivos. Yo quiero dar de comer al que no tiene. Yo quiero ser un vaso en las manos del Señor, un instrumento útil. Vamos, díselo al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Oro por ti, Padre. Todo el que hoy está escribiendo y diciendo, Señor, envía aquí, envíame a mí. Yo, como tu hija, como persona que me has puesto en autoridad espiritual, oro para que ellos vayan en tu nombre, en tu poder, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Oro para que los bendigas, oro para que los llenes del Espíritu Santo, oro, Padre, para que los uses, para que puedan discipular a más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hacer una pausa musical y ya regresamos, aunque sea a orar general por las peticiones, porque el tiempo se ha ido.